Y de allí pues han surgido otros programas de la Universidad Nacional, de la Universidad del Rosario y demás, pero la disciplina se encontraba centralizada particularmente en las principales ciudades. Es lo que pasa con casi todas las disciplinas en el área de las ciencias políticas y las ciencias jurídicas, ¿verdad? Entonces, en ese marco, pues la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la universidad es nueva, es reciente en la universidad, es la más reciente de todas las escuelas, y el programa de Ciencia Política en ese marco, pues, empieza a ofertar el programa en el mes de agosto del año 2019. Entonces es un programa, como vemos, de reciente oferta, pero con un gran impacto social. En ese marco, este programa va a materializar la esencia, ese proyecto político de la propia Universidad Nacional Abierta a Distancia y esa función social que lo que va a procurar es disponer la academia al servicio de la comunidad para transformar su realidad y también para formar profesionales que se caractericen por esa necesidad de cambiar y transformar los territorios y lo local. Entonces, en ese marco, este programa va a dar respuesta, digamos, a esas necesidades territoriales. Tiene una apuesta de ser proyectado para 8 periodos académicos con 150 créditos académicos y también es importante resaltar que en cuanto a su desarrollo microcurricular, pues también va a responder a una apuesta diferencial, Natalia. Y esto es importante, porque apalancado con esa idea de ese posicionamiento y esa materialización del proyecto político universitario de la UNAD basado en ese proyecto social y comunitario, pues el proyecto y el programa de ciencia política pues va a basar su esencia en lo que se ha denominado los modelos alternativos de desarrollo para el desarrollo regional y comunitario, apalancado y basándose en la teoría de la epistemología del sur. En ese marco recogemos saberes propios de propia Latinoamérica, pero también recogemos aquí que hay un desarrollo de la teoría política que también se ha dado en los territorios colombianos. Entonces, este programa tiene un factor diferencial importante, tiene un enfoque también incluyente e interseccional, en donde hacemos un análisis crítico y político basado en la interseccionalidad, raza, clase, género. Entonces, como ves, es un programa que, aparte de aportar a la democratización del conocimiento en la disciplina de la ciencia política, también aporta a la disciplina desde un enfoque diferencial teórico. Listo, Claudia, muchísimas gracias. Y bueno, ya las personas que nos están viendo saben un poco más acerca de este programa, que es el primero en modalidad virtual en Colombia. Y bueno, para ya dar inicio oficial a esta charla sobre el programa de ciencia política, quiero recordarle a las personas que nos están viendo en este momento que a las 11 de la mañana vamos a tener la misma charla, pero con el programa especialización en gestión pública. A las 4 de la tarde vamos a tener el programa de tecnología en producción animal y a las 6 de la tarde vamos a hablar sobre el programa de zootecnia. Sin embargo, hago una aclaración, esta primera sesión la vamos a hacer a través de Facebook y de Zoom, pero para ser parte de las siguientes charlas es necesario que se metan, que ingresen a www.unad.edu.co. Allí van a encontrar un espacio que dice la UNAD está de moda, conocen nuestras charlas virtuales por programa, y allí van a poder dejar todos sus datos de contacto para que a sus correos les llegue toda la información y los enlaces correspondientes para que hagan parte de estas diferentes charlas a través de Zoom. Entonces, no siendo más, ya damos inicio oficial, Claudia, y muchas gracias. Vamos a estar pendientes de todas sus preguntas a través de Facebook y de Zoom, y en el momento correspondiente pues haremos las intervenciones. Vale, muchas gracias, Natalia. Entonces, pues decirles a las personas que nos acompañan en estos espacios, pues que vamos a tener dos apartes. En esta primera parte, pues les hablaré un poquito desde esa charla un poco basada en el programa de ciencia política. Ya les di acá una pequeña introducción y posteriormente
Contaremos con también la participación aquí de nuestro profesor Luis Carvajal, que es profesor de nuestro programa de ciencia política, en el cual también tocaremos un tema de importancia y relevancia de la necesidad de esta disciplina en la actual coyuntura nacional e internacional que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, vamos a iniciar con esta primera parte y es importante, quisiera iniciar hablando sobre lo que ya les había mencionado anteriormente, el proceso de institucionalización de la disciplina, cómo encontramos que la ciencia política en Colombia estaba en un proceso, está todavía en un proceso de desarrollo, de expansión. En el caso de América Latina encontramos que hay procesos y también programas académicos y la propia disciplina se ha ido fortaleciendo a lo largo de la historia, pero en el caso de la ciencia política pues encontramos que su desarrollo realmente es cercano. Entonces el primer programa lo vamos a encontrar en el año 1960 y nuestro programa pues va a surgir en el año 2019. En ese marco vamos a ver que este programa va a responder a ese componente comunitario regional, que va a constituir una estrategia fundamental que va a caracterizar a la propia Universidad Nacional Abierta a Distancia, va a conllevar a la proyección social de la institución en ese ámbito local y regional, y también atendiendo a esas necesidades sociales de reconstrucción del tejido social en los territorios. Es importante también hacer mención que, teniendo en cuenta que es innegable que esa educación política que en ese marco pretende realizar la Universidad Nacional Abierta a Distancia, pues tiene que responder a esa propia cariz, a esa propia matriz teórica distinta en la que va a fundamentar la mayoría de las escuelas de ciencia política del país, y por eso enlazando las ideas iniciales que les dije, pues nosotros en el diseño de este programa intentamos encontrar esa sinergia con las necesidades de recoger esos aspectos teóricos y reivindicativos que venían surgiendo desde la propia América Latina, pero también desde los territorios. En ese marco es importante resaltar que el desarrollo particular de esa teoría contemporánea, de esa teoría crítica de la ciencia política, y que particularmente ese análisis teórico político emergente y de las teorías del sur es lo que va a marcar la pauta y la fundamentación teórica de este programa, teniendo presente que creemos que representa un replanteamiento disciplinar desde esas propias teorías del sur, que responde a las sinergias latinoamericanas, que responde a esas particularidades en Colombia, pero que también va a permitir entender esas problemáticas globales que enfrenta el mundo en la actualidad, partiendo de ese análisis crítico del modelo económico actual, del modelo de un sistema capitalista que requiere también una apropiación amplia de los recursos naturales y que es una, digamos, de las discusiones que tenemos en estos momentos, y que particularmente toda esta problemática de la pandemia actual pues también responde a cuestionarnos la propia esencia del Estado, los sistemas participativos de representación política, pero también a cuestionarnos el sistema económico, porque impacta claramente la propia esencia humana. Entonces, todas esas bases fundantes teóricas que son las que van a dar y converger en el programa que se ha diseñado de ciencia política, marcando tres aspectos fundantes y fundamentales que queremos o que quiero traer aquí. Por ejemplo, ese análisis crítico desde pensarnos una posición desde el eurocentrismo y ese diálogo con las nuevas epistemologías del sur, todas estas teorías y todas estas
enfoques también que nos llegan desde determinados aspectos eurocéntricos, pero que es necesario no romper con ellos, sino crear un nuevo diálogo con las epistemologías del sur. También es importante hablar sobre de ese pensamiento único a la reinvención del conocimiento situado, recalcando y reivindicando efectivamente que América Latina ha sido una de las regiones donde ha surgido potentes voces críticas, reivindicativas desde los propios movimientos sociales y donde hay también un fuerte aspecto importante en la región, que es un desarrollo político alternativo y divergente, que retoma, por ejemplo, constituciones políticas de Ecuador, Bolivia, por ejemplo, como el caso del Buen Vivir, el Summa Causai, y también eh, otros, otros aspectos que son importantes en tenerlos en cuenta para también empezar a hacer un análisis de la necesidad de la decolonización de los propios estados latinoamericanos. Y otro aspecto importante que toma en cuenta la esencia de este programa es la deconstrucción del pensamiento hegemónico desde el centro del poder, en el cual aquí efectivamente se hace un análisis que es necesario romper determinados aspectos que están centrados en un poder centralizado y que es necesario también romper con ciertos aspectos que el propio sistema capitalista ha llevado a un sistema y a un desarrollo social un poco individualista y que ha llevado un poco a las problemáticas que tenemos actualmente. En ese marco, esos tres aspectos pues van a marcar el desarrollo de este programa de ciencia política y por tanto lo que queremos del programa es brindar respuestas desde el análisis crítico, respuestas desde el análisis político, teniendo en cuenta que aquí muchas personas pues no sabrán qué es eso de la ciencia política o para qué sirve la ciencia política, pues decirles aquí también que esta ciencia está basada como una ciencia social, es reconocida como esa ciencia social, que va a estudiar la teoría y la práctica del estudio del poder, pero lógicamente pues todo lo que tiene que ver con ello, ¿no? La propia disciplina de la política, cómo se ejerce, los sistemas, los comportamientos políticos, lógicamente esas relaciones también de poder entre la propia sociedad, y se va a alimentar esta disciplina de la ciencia política de otras disciplinas. Va a beber también en una discusión interdisciplinar de otras disciplinas como el derecho, como la economía, como la sociología, y por eso particularmente ustedes también van a ver en este programa, pues que hay una interdisciplinaridad muy interesante. Nosotros vamos a encontrar contenidos microcurriculares desde la línea económica, pero también desde la línea política, pero también desde la línea lo jurídico, un componente fuerte en esta área, también desde la línea sociológica, pero también desde la línea de psicología, etcétera. Entonces esto va a alimentar y va a hacer que sea un programa realmente interdisciplinar, pero que nos ayuda a hacer un análisis juicioso y crítico sobre determinadas problemáticas. En ese marco, su aproximación, lógicamente, a analizar determinados aspectos, pues particularmente es desde un enfoque cualitativo, donde busca realizar algunos aspectos y análisis desde lo estadístico, desde el reconocimiento también histórico, lógicamente, de determinados aspectos a estudiar, desde lo experimental, pero desde lo estadístico, para entender esas problemáticas y ese análisis del poder, pero ese análisis también de la sociedad. En ese marco, vamos a encontrar que particularmente lo que quiere este programa, respondiendo con todo este cimiento teórico que les he expresado aquí particularmente,
es aportar por un lado, a solucionar las necesidades de ese fortalecimiento democrático y del sistema político en Colombia, lógicamente, así como de las comunidades en los ámbitos locales, en los ámbitos regionales, aportar a esa reconstrucción de los tejidos sociales, a entender esas problemáticas transnacionales, internacionales que también se han dado como resultado de un proceso de globalización. Y de otro lado, también al análisis crítico de ese contexto de las relaciones internacionales, basado, como ya les había dicho anteriormente, en algunos enfoques claros para hacer un análisis interseccional basado en tener presente que es necesario para un análisis político importante y tener respuestas basadas en políticas públicas que respondan a las necesidades de los territorios, con tres enfoques que creemos imprescindibles en cualquier proceso de análisis político y de política pública, que es tener presente raza, clase y género como enfoques que deben entenderse desde la propia disciplina para hacer un análisis político. En ese marco, este programa trata de dar respuesta a todo ello, reivindicar la disciplina, aportar a la disciplina, aportar a la socialización y democratización del conocimiento de la ciencia política en Colombia, pero también que desde esta apuesta que ha hecho la Universidad Nacional Abierta a Distancia también sirva para fortalecer el propio desarrollo disciplinar de la ciencia política en los territorios y en Colombia. Entonces, en este marco, pues, invitarlas a todas a este programa, que es muy interesante, que particularmente va a tener esos rasgos distintivos, desde ese soporte teórico, desde ese acercamiento epistemológico que les he expresado aquí, pero también desde ese campo de acción donde queremos y creemos que esa transformación social en los territorios es posible generando ese empoderamiento político de las comunidades y que con ello se llevaría al fortalecimiento democrático y del sistema político en Colombia. ¿Basado en qué? En otro rasgo distintivo muy importante de este programa, que es el modelo pedagógico propio de la universidad y que va a estar basado en esa modalidad virtual, en esa ampliación de esa cobertura disciplinar, pero también basado en esas demandas y necesidades del contexto y de la disciplina. Aquí sería importante también contarle un poquito a las personas interesadas que este programa, aparte de recoger toda esa interdisciplinariedad de las que he hablado, pues también lógicamente va a responder a esas tres líneas clásicas de cualquier programa de ciencia política, claramente respondiendo a esa sinergia epistemológica, pero vamos a encontrar tres líneas de profundización muy fuertes en el programa de ciencia política, una en el área de teoría política emergente y epistemologías desde el sur, una en el área de administración pública, que reivindicamos el papel de la participación ciudadana como garante del control social de la administración pública, y otro que es en el área de relaciones internacionales, donde reconocemos que hay determinadas problemáticas que se van más allá de determinados estados y que es necesario tener profesionales que puedan hacer un análisis también crítico desde las relaciones internacionales, creando un análisis también desde lo internacional, pero teniendo en cuenta lo nacional y lógicamente su relacionamiento con lo local. En ese marco, esas tres líneas van a encontrarlas los estudiantes que se inscriben a este programa de ciencia política, y decirles pues que encuentran también aspectos muy importantes donde se pueden desarrollar profesionalmente, ya sea como funcionarios públicos, pero también desempeñándose en determinados cargos políticos, también como asesores políticos, pero también trabajando en el tercer sector, pero también trabajando en organizaciones internacionales, pues, Naciones Unidas, OEA, en todos los organismos multilaterales también encuentran un espacio, en organizaciones del tercer sector, organizaciones no gubernamentales, liderando procesos comunitarios, lógicamente también en los territorios,
y encuentran un sinfín también de espacios donde van a poder tener las herramientas particularmente para desde esta disciplina aportar a la construcción de ciudadanía, aportar a la construcción de una cultura política activa y efectiva que garantice los derechos de la ciudadanía y que exalte lo que es el servicio de la profesión, de lo público y del análisis de lo político y de lo público al servicio del conjunto de la comunidad y de la sociedad. Esto, en conclusión, es en esencia este programa de ciencia política de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Con esto cerraría esta primera parte para Natalia, pues ya darle paso a la segunda parte, que es tener esa visión muy importante y ese aporte importante de nuestro profesor Luis Carvajal, como un analista político muy importante que ha aportado desde diferentes sectores al país y no solo desde su labor, lógicamente, como docente, también como funcionario servidor público, pero también como investigador y analista político. Entonces, en este marco le daría el paso a nuestro profesor Luis Carvajal, que también es importante resaltar, ha estado desde el inicio de este programa de ciencia política de la UNAM. Mil gracias, doctora Claudia. Yo quiero comenzar diciendo que el programa de ciencia política, usted y la doctora Albaluz Serrano han liderado, es en realidad un patrimonio de los colombianos. Porque como usted lo dijo, es el único programa público virtual que llega, como sabemos, a todas las regiones del país. Y eso es un patrimonio de la gente, porque como también usted lo dijo, la UNAD es una universidad pública que ejerce el liderazgo y es la universidad pública de lejos que más amplia oferta tiene en Colombia. Por eso digo que este programa es un patrimonio y es un aporte a los colombianos. Desde el programa hacemos nuestro trabajo con mucho entusiasmo, no solamente por la orientación clara que usted señalaba que el programa tiene, sino por el sentido solidario que nos impone en todas nuestras acciones el PAPS de la universidad. Eso hace diferencia, y hace diferencia en momentos como este, porque en un momento como este, yo no quiero adelantarme, porque quisiera más adelante hablar sobre ello, pues necesitamos la solidaridad, la colaboración, temas en los que nosotros somos expertos. Podemos hablar del objeto de la ciencia política, creo que usted ya lo hizo, pero nosotros desde el programa, analizando los diferentes enfoques que tenemos sobre la ciencia política, entendemos que tenemos que analizar hechos observables, las conductas de los individuos, no quiere decir que seamos exclusivamente conductistas, y un poco explicar lo que ocurre con el poder, con la gestión de las diferencias, y cómo se puede mejorar la gestión de los gobiernos. Yo creo que todos esos son aportes que hoy el programa ya ofrece, pero que cada día crecerá muchísimo más, entendiendo que es un programa que requiere y tiene en su esencia considerada la participación ciudadana. La participación ciudadana no se reduce a la participación electoral, eso lo vamos a observar en nuestro programa de ciencia política. Eso nos requiere estudiar temas matemáticos muy leves, pero hay que conocerlos, manejarlos. Todo eso lo pueden ver en el programa de nuestra facultad y en el currículo. Me ha pedido nuestra directora, la doctora Claudia, que desde la óptica de ciencia política tratemos de hacer un análisis de lo que ocurre con la pandemia. Y bueno, están pasando cosas que
no habían ocurrido nunca, para la cual nadie estaba preparado y nadie es nadie, y que plantea un primer dilema que los politólogos debemos resolver. ¿Son más eficientes para gestionar situaciones como esta los gobiernos autoritarios o los gobiernos democráticos? Veamos un poco lo que pasó en China, que controló la situación, comparado con lo que ocurre en Estados Unidos, donde se vive una verdadera situación excepcional que se parece más a un desastre, con la ciudadanía dividida, confrontada entre ella misma, entre personas que quieren una apertura y personas que prefieren privilegiar la vida. Esa es una primera gran respuesta que tenemos que ofrecer desde la ciencia política. Por eso los invitamos a conocer de qué se trata nuestra ciencia, de qué se tratan los métodos que nos pueden ayudar a comprender lo que ocurre y a ofrecer soluciones sobre lo que ocurre. ¿Qué ha pasado con el poder? ¿Qué ha ocurrido en una situación de incertidumbre? ¿Será cierto que vamos a tener una gran explosión social? ¿Será cierto que esa explosión social sobrepasará los límites del sistema político? Esa es nuestra invitación en nuestra facultad, en nuestra carrera. ¿Será cierto que esta situación que ha comprometido ya hoy, está muy temprano para hacer un inventario de daños, pero ya hoy hablamos de que se ha gastado el 10% del Producto Interno Bruto Mundial solamente en los paños de agua para atender la crisis, que es lo que hemos visto hasta ahora? ¿Será cierto que esa situación que generó 30 millones de desempleados en Estados Unidos va a cambiar el liderazgo mundial a favor de China, el país con que Estados Unidos ha sostenido una guerra comercial? ¿Serán ciertas esas afirmaciones? Pues todas esas cosas las podemos explicar desde la ciencia política, pero también podemos explicar lo que ocurre en los territorios. También podemos explicar por qué al interior del sistema democrático estamos observando cosas muy interesantes, como que los gobiernos locales han servido de alarma para anunciar una situación excepcional, como ocurrió en Bogotá. Estamos observando que ese contrapunteo que ha llegado a extremos en países como España, Italia y los mismos Estados Unidos, pues no se ha visto en Colombia tan así, pero se ha visto. Recordemos la manera como ha evolucionado la situación del aeropuerto, la primera, digamos, el primer simulacro que empezó propiamente en la ciudad de Bogotá. Todos esos son temas propios de nuestra carrera, pero también lo son, y espero que lo podamos ver cuando hablemos de nuestra especialización, que se especializa, como dice el nombre, que lleva en resolver problemas de la gestión pública. ¿Cómo ha sido tratado? Porque eso también lo vemos en la facultad. ¿Cómo ha sido tratado el tema desde el punto de vista de unas administraciones que no estaban listas para esta situación? Eso lo vamos a conversar después, pero eso requiere una visión crítica y tener la capacidad de decir las cosas en el momento oportuno, un manejo gerencial, el respeto de los derechos democráticos, pero sobre todo el sentido humano y de solidaridad que deben tener las acciones de los gobiernos, privilegiando la vida sobre cualquier otra consideración. Nuestro programa también nos ayuda a entender lo que pasa a nivel de las relaciones internacionales, no solamente con el poder local. Nuestro programa nos ayudará a comprender qué hay detrás de esa guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y nos puede ayudar a entender qué pasa hoy día con un gobierno que ha abierto la economía norteamericana, probablemente hasta hoy la más grande del mundo, con una nación dividida, pero con unas elecciones en el próximo mes de noviembre. Entonces nos ayuda a pensar y a entender. Esos son los temas, pero son también nuestros los temas de los territorios. ¿Cómo se manejan los presupuestos públicos? ¿Cómo se diseñan? ¿Cómo se ejecutan las políticas públicas?
cómo la ciudadanía, como lo decía la doctora Claudia, que me antecedió, puede ser activa en la vigilancia del desempeño de las administraciones públicas y de sus presupuestos. Y también podremos estudiar y entender por qué nuestra Constitución establece la participación como un principio y, sin embargo, la ciudadanía no toma las riendas de esa inmensa responsabilidad. Cómo la tecnología, como lo decía la doctora Claudia, nos puede ayudar a resolver ese problema de la participación ciudadana, también con el uso de aplicaciones, como lo vemos en una parte de nuestro programa de especialización y de la carrera de ciencia política. Yo creo que todos esos son los aspectos que nos interesan, pero también nos interesa saber cómo se llega al gobierno, cómo es posible y cuáles son las ciencias y técnicas que nos ayudan a llegar al gobierno, pero también a desempeñarlo. Esa es una arista, dos objetivos de estudio tanto de nuestra carrera como de nuestra especialización. ¿Cómo se llega al gobierno? ¿Cómo se accede? ¿Cómo es eso de conseguir las mayorías? ¿Cómo es que se hace en realidad la política? ¿Qué podemos hacer para que sea más democrática, para que sea mejor, para que le sirva más a la gente? ¿Qué podemos hacer para que sea más transparente? ¿Qué podemos hacer para desterrar la corrupción? Tenemos que conocer para actuar. Tenemos que entender las reglas. Tenemos que también conocer lo que la ciencia tiene hoy para ofrecernos. Ese es el sentido de nuestra carrera, de nuestros programas. Con un énfasis en el tema digital, porque nos compete, porque es nuestra esencia, porque en un momento en que hay muchas cosas que están cambiando, tal vez no nos demos cuenta, pero está cambiando el tema de la educación. El 78% de las universidades de educación superior, con unos costos altos, etcétera, sus estudiantes pudieron usar educación virtual de una manera improvisada, no de la manera como la desarrollamos nosotros. Porque nosotros conocemos este tema. Somos expertos en su manejo, estudio y aplicación desde nuestro rector, el doctor Leal, y todo el equipo que lo acompaña. Durante años han convertido a la UNAD en la universidad pública más grande de Colombia. Yo creo que esas son razones para acompañar este programa de ciencia política. Esto que está pasando hoy va a marcar una ruptura. No sé si será conveniente que todos los recursos se dediquen a construir edificios en una época en que los contenidos, en que herramientas increíbles como las que tenemos a disposición en el mundo virtual son tan económicas, están tan a disposición, y solo nos falta que en algún momento seamos capaces de reclamar que el acceso a Internet sea también un servicio público y como tal se trate, y todos los colombianos tengan el derecho de tenerlo. Esto, por supuesto, no compromete a nadie, es una opinión puramente personal, pero para allá vamos. Y para allá vamos porque no era posible que todo el desarrollo y la inversión que el país había hecho en temas de conexión, que tienen ya gran parte del país conectado. Colombia es un país con más celulares que personas, aunque hay grandes deficiencias, sobre todo en algunas zonas del país, que son una deuda que tenemos, que tiene la nación con estos territorios. Ya hay una gran parte del país que hemos hecho una gran inversión durante décadas que hoy permite que tengamos esta maravillosa herramienta de la educación virtual, que hace diferencia, que tiene mejores contenidos. Eso de la realidad virtual hay que verlo para entender de qué estamos hablando. En el mundo están pasando cosas como el Internet de la luz. Dentro de algún tiempo eso se solucionará.
Y entonces no necesitaremos redes, ni banda ancha, ni fibra óptica, como ahora las necesitamos y las podemos tener, porque con una milésima de la plata que se malgasta en Colombia, las localidades, los municipios tendrán muy poco, lo van a ver ustedes. He escuchado que es también un compromiso del gobierno nacional acceso a Internet. Yo creo que esos son motivos más que suficientes para que consideremos esta carrera de ciencia política como una alternativa de verdad, no solo como una alternativa muy interesante, sino como la mejor alternativa. Miren lo que está ocurriendo, no solamente en el tema de teletrabajo, hablemos de la educación virtual. La educación virtual llegó para quedarse hace muchos años, pero estos hechos que no solo van a revelar en algún momento esta situación cambiará, etcétera, van a revelar las fortalezas, el patrimonio inmenso que significa la UNAD para Colombia y nuestro programa, el programa de ciencia política para toda la gente del país. Esto es maravilloso, que una persona desde cualquier municipio pueda estudiar con alguna dificultad porque tenemos problemas de acceso, etcétera. Es que de otra manera no se podría. Miren lo que han tenido que hacer los estudiantes de las universidades más costosas. 78% no han tenido problema para acomodarse. No como en el caso nuestro, que tenemos unas aulas, unas guías, una biblioteca a la altura de las mejores del país y del mundo. Tenemos las bases de datos, hay que aprender cuando ingresemos a manejar ese patrimonio enorme que es nuestra biblioteca. Entonces, yo creo que esas son razones para invitarlos a participar de nuestro programa, a acompañarnos en este proceso que sin duda, pues a nosotros en lo personal, a todos mis compañeros, profesores, a nuestra decana, la doctora Albaluz, a la doctora Claudia, es un reto personal que hemos cumplido con inmensa alegría y con mucho gusto, en el que estamos comprometidos para conseguir ese sueño de miles, de cientos de miles de colombianos que han podido acceder a la educación. Bueno, pues nosotros ahora lo podemos hacer desde la ciencia política, con unos contenidos maravillosos. Así que esa es como mi explicación, doctora Claudia. Muchas gracias, Natalia y compañeros. Doctor Luis, muchas gracias. Y bueno, tenemos dos preguntas en redes sociales interesantes para cada uno de ustedes, doctora Claudia y doctor Luis. Bueno, la primera sería, frente al tema del COVID-19, si bien nadie estaba preparado, ¿qué competencias tienen los politólogos unadistas para afrontar la situación? Yo le voy a dar una respuesta. O siga usted, doctora Claudia, no sé. Tranquilo, comienza. Yo le voy a dar una respuesta elemental. Aquí aprendemos a conocer el desempeño de las organizaciones de gobierno. Aprendemos métodos de soporte para tomar decisiones. Estudiamos la manera como los gobernantes tienen que estructurar los problemas, no los que tienen, sino los que se le pueden presentar. Hacemos cosas como esa para el compañero que de las regiones nos pregunta. Esto tiene unas metodologías. Nosotros, aprendiendo con ellas, aplicamos y enseñamos a utilizarlas. Pero el comportamiento de la sociedad, por otra parte, es muy difícil de predecir. Sin embargo, también recordemos que hacemos énfasis en las conductas ciudadanas. Aprendemos a leer las conductas ciudadanas. Decía la doctora Claudia, es transversal en temas de psicología, economía, etc. Bueno, conoceremos todo esto que ocurre. ¿Será cierto que va a haber escasez? ¿Será cierto que va a haber una explosión social en Colombia, en otras partes del mundo? Bueno, aprendemos los métodos, el conocimiento disponible que tenemos para eso y creamos también nuevo conocimiento.
Siga, doctora Claudia, por favor. Sí, Bueno, efectivamente. para... Vale. Qué pena. Bueno, para la doctora Claudia, tengo dos preguntas y sería, bueno, primero, ¿cómo es posible llevar el enfoque social y comunitario al escenario internacional? Y bueno, por otro lado, Javier Bergaño nos pide, pues a través de Zoom, si es posible profundizar un poco más en qué se puede desempeñar un politólogo de la UNAT. ¿Cuál es el perfil del egresado? Claro que sí. Bueno, en primera instancia, me repite la primera pregunta, ¿cómo se puede llevar lo social y lo Claro, comunitario a lo internacional? sí, sí, señora. Finalmente, en el proceso de globalización en el que estamos en estos momentos, no hay una articulación de todos los procesos. Y es claro que para poder responder a determinadas problemáticas que efectivamente van más allá de los propios territorios, de lo transnacional, es necesario generar estructuras que compartan unas sinergias discursivas y teóricas y que vayan más allá también de los territorios. Por ejemplo, nosotros sabemos, y es claro, que desde los propios movimientos sociales y comunitarios también están yendo más allá de las fronteras y esto lo han permitido también las tecnologías de la información y la comunicación, fortaleciendo lazos de las propias líderes y lideresas sociales desde los territorios, llevando ese fortalecimiento de los movimientos sociales que no solo van desde lo local en un determinado país, en un determinado estado, sino que también esto ha llevado a generar lazos comunitarios y lazos solidarios para poder reivindicar derechos compartidos de un determinado territorio. Entonces, efectivamente, esto se puede llevar, esto está articulado, está delineado y uno de los mayores ejemplos es toda la articulación efectiva que ha habido entre los movimientos sociales, por ejemplo, también en el movimiento feminista, que hay, por ejemplo, en América Latina, donde también hay una interlocución muy fuerte en todos los países de América Latina, donde lo social y lo comunitario trasciende fronteras. Esto para responder la primera pregunta. Y lo otro, respondiendo a la segunda pregunta, creo que nos hacía Javier, efectivamente, bueno, ese perfil profesional, particularmente del politólogo o politóloga de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, particularmente lo que quiere es reivindicar, aportar a esa reconstrucción de ese fortalecimiento democrático y del sistema político, teniendo en cuenta los tres enfoques particularmente que hice mención, esos enfoques diferenciales desde lo territorial también, lo interseccional, teniendo en cuenta las lecturas desde la raza, clase y género para poder realizar, formular políticas públicas que respondan a las sinergias y a las particularidades propias de determinados colectivos, pero también de determinados territorios. En ese marco, cuando nosotros llevamos un programa de ciencia política a los territorios, las personas no tienen que salir de su territorio para estudiar ciencia política, desde allí mismo estudian este programa con este enfoque que particularmente desde su concepción teórica política va a permitir que tengan todas esas herramientas, no solo de hacer un análisis político, sino también para reconstruir y proponer alternativas políticas, alternativas también a los modelos de desarrollo y a los modelos particulares de reconstrucción territorial que permitan que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes en los territorios pudieran aportar mucho más que aquellos que se forman moviéndose, por ejemplo, a las principales ciudades, desconociendo también todo ese saber propio que también lo tienen las propias comunidades territoriales. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias, Luis. Bueno, ya para finalizar esta charla, quiero recordarle a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook y a través de Zoom que pueden participar en las siguientes charlas que vamos a tener el día de hoy. Les recuerdo, a las 11 de la mañana vamos a hablar de la especialización en gestión pública, a las 4 de la tarde vamos a tener la charla de la tecnología en producción animal y a las 6 de la tarde vamos a tener la charla de zootecnia. Entonces, muchas gracias por Natalia, haber participado.
Wow. Si Claro. me dejas hacer un cierre o una mención, me parece importante también para hacer este cierre mencionar que ya hemos logrado, digamos, un poco el objetivo con este programa, que es llegar a las comunidades y a los territorios. Tenemos un gran porcentaje de nuestros estudiantes afrocolombianos, pero también de las comunidades indígenas, pero también tenemos estudiantes que están en estos momentos desempeñando la noble función también como senadores públicos que están estudiando ya el programa de ciencia política en la UNAD y que son representantes también de los territorios. Entonces, este programa está llegando a donde queríamos que llegara y también tenemos un gran porcentaje de algunos estudiantes que están fuera del país, algunos en Estados Unidos, Alemania y Francia, que son los que tenemos identificados, y entonces pues ha trascendido también fronteras el programa de ciencia política y quería aquí también mencionarlo. Claro que sí, muchas gracias por esa intervención. Y bueno, muchas gracias a todos por haber participado de esta charla y los esperamos en las siguientes.